Inicio al atendido biográfico de este viernes, que va a tratar sobre la donación de órganos a pacientes neonatales. Va a ser coordinado por el doctor Lobos y va a ser presentado por los residentes, la doctora Carolina Perpul, el doctor Ignacio Arenas y quien les habla, el doctor Nicolás Díez. Empezamos primero con un artículo complementario que se titula, bueno, fue publicado en el Journal de la Academia Americana de Pediatría, se titula Identifying Potential Kidney Donors Among Newborns Undergoing Circulatory Determination of Death, fue realizado en la edición de cuidados críticos del Hospital de Loma Linda en California. Y antes de comenzar, quería hacer una breve definición de lo que significa la determinación de la muerte circulatoria o cardíaca, para entender un poco a lo largo de Ateneo a lo que lo vamos a referir. Esta si les pasa, Caro, se define como el cese permanente de las funciones cardíacas y o respiratorias, que en ausencia de cualquier intervención médica llevaría inevitablemente a la muerte encefálica, y se define a través del monitoreo continuo invasivo, por ejemplo, de la presión arterial o la confirmación ecocardiográfica del cese de la actividad cardíaca. Entonces, el objetivo del estudio de estos autores era identificar pacientes neonatales, si les pasa, un nuevo pool de posibles donantes, estos neonatos con cese voluntario del soporte respiratorio que estuvieran internados en la terapia intensiva, sobre la base de que la altísima demanda de, de donantes actualmente, digamos, se estima que para el año 2013 habían 96.312 pacientes en lista de espera para trasplante y solo se realizan alrededor de 16.500 trasplantes por año. Además de esto, se agregan 35.000 pacientes anualmente a las listas. Lo que postulan ellos es que estos pacientes son candidatos a lo que es el trasplante en bloc, que es el trasplante de ambos riñones de un paciente neonato a un solo receptor. Bajo el pretexto también de que esta técnica, a pesar de ser claramente donantes muy pequeños y tener un riesgo mayor de trombosis del graft, tiene buenos resultados en cuanto a supervivencia de largo plazo del graft y menor tasa de lesión por hiperfiltración. ¿Cómo hicieron esto? Ellos tomaron su base de datos de la terapia, que era una base tomada prospectivamente de todos los pacientes que se internan, las altas y las muertes, con un total de 84 camas, en 10 años, entre el año 2002 y 2012, y tomaron como criterio de inclusión a pacientes que pesaran al momento de la muerte más de 1,8 kilogramos, esto porque el caso reportado de menor peso de un paciente en el que se realizó un trasplante fue de este peso. También caracterizaron pacientes según su causa de muerte. Ellos analizaron específicamente a pacientes en el que se les haya retirado el soporte cardiorrespiratorio, eh, digamos, voluntariamente, por no querer continuar con los cuidados médicos. Y además definieron el tiempo de isquemia caliente menor a 60 minutos o entre 60 y 120 minutos. Esto lo calcularon usando el intervalo entre el tiempo en el que se cesó el soporte cardiorrespiratorio y en el momento en el que se definió, digamos, esta determinación de la muerte circulatoria, ¿no? Si se traduce literalmente. Tomaron una tasa de consentimiento entre el 40 y el 70%, esto hipotéticamente tomado de otros registros, por ejemplo, de los pacientes internados en terapia pediátrica neonatal, y otros registros a lo largo del país, de Estados Unidos, en que se vieron que la tasa de consentimiento para ser donantes oscila entre el 40 y el 70%. En total se pudieron tomar 57 pacientes en total. Después de los cálculos, perdón, 57 pacientes en los que mayormente se vio que la causa de muerte o la causa del cese del soporte cardiorrespiratorio fue derivada de una cardiopatía congénita compleja o anomalías neurológicas o daños, y seguido por falla respiratoria por ya sea hernia diafragmática o hipoplasia del pulmón, y en menor medida, digamos, malformaciones congénitas, onfaloxeria gastroschisis o errores del metabolismo.
Después de realizar todos los cálculos basados, digamos, en los pacientes que se lograron incluir y las tasas de consentimiento, ellos digamos, tuvieron como resultado que con este nuevo pool de pacientes se podía tener disponible en su centro entre 1,7 y 4 riñones por año. Al principio suena poco, digamos, viendo las cifras de lo que se necesita anualmente, pero hicieron el cálculo también hipotético de si esta misma técnica se emplea en todo el país, tomando todas las terapias neonatales de todo el país. Eh, si quieres pasa, Caro. Tomaron que, si digamos, como digo, se emplea en todo el país, podrían llegar a tenerse entre 487 a 1.145 posibles donantes por año. Después hacen mucho hincapié en que hay ciertas limitaciones o desafíos con, con, con esta propuesta que ellos tienen, eh, básicamente en tres aspectos. Técnicos, como ya dije anteriormente, el tamaño del riñón a donar o de ambos riñones a donar es pequeño, tiene un mayor riesgo de trombosis, se requiere de cirujanos mucho más hábiles y experimentados para manejar estas anastomosis más pequeñas, requiere también una preparación del graft en el backtable un poco más larga que en riñones más grandes. Plantear desafíos logísticos como son el transporte, o sea que se debería coordinar una red eh, nacional para tener rápidamente disponible estos riñones y disminuir así el tiempo de isquemia fría, mantenerlo siempre menor a 48 horas. También plantean de que la aceptación de donantes tan pequeños puede estar reducida por ciertos centros en el que no están experimentados, entonces simplemente no los aceptarían, por eso se deberían definir como centros nacionales en el que ya tengan mucha experiencia en esto, y sean los centros a los que se deriven dichos pacientes o dichos, digamos, riñones. En cuanto a la determinación de la muerte circulatoria, también plantean que debería haber cambios en el protocolo de la terapia, esto teniendo en cuenta que el paciente en el momento en el que se le cesa el soporte cardiorrespiratorio hasta que ocurre, digamos, el cese circulatorio, eh, debería ser en un lugar cercano, relativamente cercano, al quirófano, para así reducir también el tiempo de isquemia caliente. Y eso también debería ser claramente en consentimiento de los padres. Plantean que a pesar de que es como un estímulo altruístico de los padres en donar así, digamos, los órganos de su niño o de su hijo, dicen que la mayoría de trasplantes son para pacientes adultos. Así que esto capaz podría reducir un poco que los padres quieran consentir al trasplante. Lo mismo para los médicos tratantes, hay digamos, reportes de todavía médicos que no están de acuerdo con esta técnica o del cese, de la determinación del cese circulatorio, bajo el pretexto de que existe este fenómeno de autorresucitación, que la verdad no se ha visto reportado en niños, solamente en adultos, desde el inicio espontáneo nuevamente de la circulación luego de que ésta se detiene. Como segundo artículo complementario, tenemos un artículo presentado en el American Journal of Transplantation. Esto fue publicado en julio del 2018 por un grupo de elites. Un poco el artículo se denominó o sea, acerca del trasplante renal en contexto de donantes neonatales, digamos, como opción factible del tratamiento de la enfermedad renal crónica, pero asociado a un aumento de la pérdida del graft. Ellos se plantearon como objetivo analizar la experiencia de su propio centro, comparando los donantes menores de 20 kilos con aquellos que tenían entre 5, menores de 5 kilos y aquellos que tenían entre 5 y 20 kilos. Un poco porque lo mismo que mencionaba Nicolás, o sea, la demanda de órganos supera la disponibilidad, la tasa de donación de órganos en pediatría es baja, hay reticencia al uso de donantes muy pequeños, ya que, bueno, se sabe, digamos, que hay un aumento en la probabilidad de pérdida del graft, y también el contexto de que la mayor tasa de mortalidad es en la edad neonatal,
y rara vez se la considera. Entonces, por eso este grupo decidió, digamos, analizar esto. Ellos incluyeron todos los trasplantes en bloque que fueron realizados del 2005 hasta el 2020, incluyeron a todo paciente neonato de 36 semanas con evidencia de producción de orina y con una creatinina normal, y para los donantes que fueron aceptados, digamos, desde el útero, solo buscaron un peso normal al nacimiento, ausencia de oligoamnios, la presencia de orina en la vejiga y ausencia de malformaciones congénitas. Y en cuanto a los receptores, eligieron receptores jóvenes, adultos de mediana edad, con un BMI menor a 30 y sin una historia de enfermedad coronaria o enfermedad vascular, como hipertensión y diabetes. Esto fue un poco la técnica, digamos, que describen en el trasplante renal puntualmente, y un poco dependía de la ablación de órganos del donante, si había, digamos, ablación hepática o cardíaca, y cuán largo iban a tener la arteria aorta y la vena cava. Un poco hablando de los resultados, para mostrar acerca de la supervivencia del GRAF al año, digamos, de realizado el trasplante. Ellos tenían un N de 30 pacientes en total, con los pacientes menores de 5 kilos, de 15, y mayores de 5 kilos otros 15, y la supervivencia al año fue en los menores de 5 kilos un 86,7%, y en aquellos mayores de 5 kilos un 93,3%. En cuanto, digamos, a la valoración, digamos, de la creatinina y de la función renal, fíjense que en el cuadro de abajo lo muestra, como a medida que pasa el tiempo, la misma fue aumentando, digamos, fue en crecimiento lo que sería la filtración glomerular, digamos, o sea, en mejoría de la función del GRAF implantado. Y la imagen de arriba muestra lo que les mencioné de la supervivencia del GRAF al año de trasplantado del paciente. En cuanto a la discusión, ellos hablan de que la experiencia de los trasplantes con donantes menores de 20 kilos tiene buenos resultados. Demostraron, un poco lo que les comenté, que la curva de creatinina, digamos, de la filtración, es en ascenso, sobre todo entre los meses 3 y 12. Hablan acerca de que la masa nefronal pequeña y el riesgo de displasia además lleva a un riesgo mayor de trombosis, de hiperfiltración y de aceleración de una glomeruloesclerosis. Un poco sumando a lo que dijo Nicolás, estos donantes por muerte cardíaca, como lo mencionan, se legisló a partir del 2015 en el Reino Unido, y esto permitió y permitiría aumentar el número de posibles donantes. Por último, digamos, la principal limitante que ellos tuvieron, o que creen que existe en este tema, es el tamaño de la cohorte, sobre todo que o sea, muy pocos pacientes, pero bueno, ellos hablan de que ellos tuvieron el mayor N fuera de los Estados Unidos. En cuanto a la conclusión, terminan definiendo, digamos, que los trasplantes renales con donantes menores de 5 kilos corresponde, digamos, a un recurso poco utilizado, si bien hay mayor riesgo de pérdida del GRAF por complicaciones vasculares que estuvimos mencionando. Cuando estas sobreviven, tiene una excelente función, y enfocando a la experiencia, digamos, a un número limitado de centros, llevará a una mejora de los resultados y obviamente a la expansión de un potencial pool de donantes. Como artículo principal, este artículo que recibieron previo al Ateneo, es un artículo que se publicó en el Pediatric Transplantation en enero de este año, que se había mandado en el año 2021, y se escribió en un hospital en Estocolmo, en Suecia. Inicia hablando un poco de lo que ya comentaban Nicolás e Ignacio previamente, de que el trasplante de órganos sólidos está demostrado que en algunos casos, como por ejemplo corazón e hígado, salvan vidas, y en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia intestinal o renal, mejoran la calidad de vida y aumentan la sobrevida. Y debido a esto, la necesidad de trasplante de órganos se encuentra en aumento. Sin embargo, como aspecto negativo, la disponibilidad de órganos es insuficiente para sostener y satisfacer la demanda creciente de pacientes que están en lista de espera de órganos. Sobre todo en los niños, esto es un problema que se potencia,
ya que los niños tienen mayor mortalidad mientras esperan un trasplante, que corresponde a un 30% en corazón y un 10% en hígado en el primer año de espera en lista, y esto se debe principalmente a la escasez de órganos del tamaño adecuado y la dificultad para conseguir potenciales donantes. La mortalidad, por otro lado, la introducen planteando la donación neonatal, diciendo que la mortalidad pediátrica es mayor en periodo neonatal y que potencialmente donar órganos de pacientes neonatales podría aumentar exponencialmente el número de donantes que se ofrecen a un sistema de donación. Describe un poco históricamente que entre la década del 70 y el 90 se reportaron muchos casos de donantes anencefálicos neonatales, y luego de los 90, por cuestiones éticas y prácticas, esto se interrumpió. Continuando luego la práctica de algunas donaciones en programas específicos y de forma muy limitada. Algunas preocupaciones con la donación neonatal de órganos tienen que ver con el tamaño de los órganos y, en consecuencia, algunas complicaciones mecánicas, digamos, de los trasplantes, como dificultad técnica o trombosis. También es una preocupación el estado de madurez de los órganos en pacientes recién nacidos. Obviamente es una limitación la ética, y las prácticas y la legislación varía internacionalmente, por lo que tampoco es fácil hacer series a nivel global para poder comparar esto, porque tiene la ley atravesando esta cuestión. Y la literatura por todo esto es bastante escasa, así que tampoco se pueden plantear conclusiones fiables basándose en revisiones. El objetivo de este trabajo, interpretando estas preocupaciones, fue resumir la literatura publicada hasta el momento de su escritura respecto a la donación y el uso de órganos neonatales y sus resultados, y también analizando la potencialidad de los pacientes neonatales de ser considerados donantes. Lo que hicieron fue una revisión bibliográfica hasta junio de 2021, en el que encontraron inicialmente 2.900 artículos, y luego de excluir los artículos que no tenían sentido con la búsqueda que ellos planteaban, incluyeron 34 artículos. Estos artículos elegibles, todos estaban relacionados con la donación de órganos neonatales, y los que incluyeron finalmente son los que hablaban de uso clínico digamos, de trasplante en pacientes con donantes neonatales, y por otro lado los artículos que hablaban de la potencial contribución de la donación de órganos neonatales, aunque no hablaran de trasplantes en sí, sino de potencialidad. Y no incluyeron los pacientes que hablaban de otras cuestiones o de cuestiones éticas y no directamente relacionadas al trasplante en sí. De los artículos incluidos, de los 34, 8 hablaban de la potencial donación de órganos neonatales y 26 del uso en sí de estos órganos, incluyendo corazón, hígado, riñón, trasplante multivisceral y también trasplante de hepatocitos. En cuanto a los resultados, hablando sobre la potencialidad de los donantes neonatales, digamos, de los neonatos como potenciales donantes, encontraron artículos de 4 países, Australia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos, que analizaban periodos de entre 2 y 10 años, e incluían un total de más de 11.000 neonatos fallecidos en las unidades de cuidados intensivos neonatales que describían estos artículos. 4 de estos artículos hablaban de donación luego de muerte cardiovascular, que es lo que explicó en bastante detalle Nicolás previamente, y 1 luego de la muerte encefálica. Reportan una tasa de donación potencial que es sumamente variable entre los artículos, de entre el 6 y el 86%, y especifican en cada órgano cuál es la potencialidad donante de acuerdo a lo que encontraron en los distintos artículos, considerando corazón de entre un casi 2 y un 5% de potencialidad de donantes, hígado un 7%, riñón de un 9.3 a un 33%, válvulas cardíacas de casi un 42% y hepatocitos de un 33%. Pero estos números son muy variables, ya que hay artículos que se acercan a un 6% de potencialidad de donantes y artículos que hablan de un 86%, por lo que no se pueden comparar estos entre sí.
Luego, respecto a también la potencialidad, analizaron en estos artículos cuánto tiempo transcurrió entre el tiempo del fin del tratamiento que sostiene la vida del paciente hasta que se declara la muerte, haciendo hincapié en este tiempo caliente que mencionaba Nicolás previamente, y habla de que en dos artículos lo mencionaban, uno con una media de 30 minutos, pero con un rango muy variable, de hasta 2.800 minutos, y otro trabajo con una media de 57 minutos, mencionando que el 60% de los pacientes transcurrió 1 hora hasta la declaración de la muerte. Luego analizan los artículos publicados hablando de cada órgano específico y su trasplante. Un artículo del 90 presenta una cohorte de lactantes que se sometieron a trasplante cardíaco, pero no evalúa los resultados. Otra, en 2017, presenta el caso de un gemelo con un síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, que recibió el corazón de su hermano, y luego de 25 años se encuentra bien y sin eventos importantes como complicación del trasplante. Luego hay otro reporte de un caso de un paciente neonato también que necesitaba un trasplante por un corazón izquierdo hipoplásico, que se trasplantó al día de vida y se murió a los 10 días por una trombosis de la cava inferior y una NEC difusa. Y un último artículo que hablaba de trasplante cardíaco, que fue una serie de 17 pacientes, en el que lo que buscaban era buscar diferencias entre los donantes por muerte cerebral o cardíaca, y no encontraron diferencias significativas en el ecocardiograma. En cuanto al trasplante renal en sí, encontraron 3 artículos principalmente. Uno hablaba de donantes menores y mayores de 10 kilos, comparando los donantes por muerte cardiovascular o cerebral, y tampoco vieron diferencias en su función, rechazo, trombosis ni supervivencia. Pero este trabajo, al igual que los otros, incluía neonatos, pero no eran exclusivamente de neonatos. Otro artículo, como el que mencionó previamente Ignacio, hablaba de trasplantes en pacientes menores y mayores de 5 kilos, y de estos pacientes menores de 5 kilos, mencionaba que de los 8 donantes, 7 eran neonatales, y en este grupo vieron 2 trombosis y un rechazo, más frecuente que en el otro grupo, en el que se evidenció una sola trombosis. Y el tercer trabajo también consideraba pacientes mayores y menores de 10 kilos, en la que mencionaban el crecimiento y la potencialidad de funcionar de ese órgano luego, y hablaba de que a partir de las 3 semanas de posoperatorio del trasplante no se veía diferencia significativa en el tamaño del injerto, a pesar de haber sido órganos donados más pequeños los pacientes neonatales. En cuanto al trasplante hepático, 2 artículos principalmente mencionan que hablaban, uno de donantes neonatales contra donantes mayores de 1 mes de vida, y lo que evidenciaron es que la tasa de trombosis arterial en el grupo neonatal fue significativamente más alta, de 31 contra el 8,8%, pero mostraron una buena función hepática, algo más lenta, pero que lograban alcanzar una buena función hepática. Y luego otra serie analizaba a todos pacientes con donantes menores de 1 año, separándolos en 3 grupos: menores de 1 mes, de 1 a 3 y de 3 a 12 meses, viendo una tasa de trombosis muy alta en los 3 grupos a comparación de población pediátrica de mayor edad o incluso adultos, pero esta tasa fue aún mayor, llegando a ser el 50% en el trasplante neonatal. En cuanto al trasplante de hepatocitos, si bien no es donación de órganos sólidos en sí, describen 3 trabajos, una serie de 4 casos, que habla de una buena respuesta en los receptores con estabilización metabólica transitoria, que luego fueron incluidos en lista de trasplante de hígado. Otro reporte de un caso bastante similar, en el que no se pudieron demostrar células injertadas en las biopsias hepáticas, pero sí mejoró clínicamente y luego fue también trasplantado. Y habla de que los hepatocitos de donantes, un tercer artículo habla de que los hepatocitos de donantes neonatales contra los de adultos demostraron tener un alto rendimiento y viabilidad, y tendrían una mayor resistencia a la criopreservación que los hepatocitos de adultos. Y por último, analizando los trasplantes multiviscerales,
se presentaron 2 artículos que lo describen. Uno es una serie de 8 casos, en los cuales uno es un paciente neonatal, de un paciente que lamentablemente no vivió luego el trasplante, falleció a los 47 días por una sepsis, y el otro es un reporte de un caso de un bebé de 3 meses con gastrosquisis y un volúlo intestinal, que tenía insuficiencia intestinal y hepática por intestino corto y la parenteral, y fue trasplantado por un donante neonatal de 3,2 kilos, injertándose estómago, duodeno, hígado, páncreas y vaso, y que el momento en el que escribió el artículo tenía seguimiento de 6 años y estaba bien. Y como discusión y concluyendo el trabajo, ellos hablan de que 4 países describen artículos en los que mencionan una potencialidad relativamente alta de donación de órganos neonatales, y habiéndose descrito casos exitosos en corazón, hígado, hepatocitos y multivisceral, por lo que es optimista, digamos, la donación neonatal en estos artículos analizados, pero los desafíos, como ya mencionamos previamente, tienen que ver sobre todo con el riesgo de trombosis, y no solo con eso, sino con la identificación y la referencia a organizaciones de procuración de órganos en las unidades de cuidados intensivos neonatales, que están descritas como bastante bajas la referencia a estas organizaciones, ya que lo que mencionan y que podría tener que ver es que las terapias neonatales, a diferencia de las pediátricas, tienen diferente conciencia en cuanto a la donación de órganos, sobre todo porque los receptores de los órganos de los pacientes trasplantados suelen ir a las terapias pediátricas, entonces hay otra conciencia y otra educación en la neonatología, y que también falta obviamente educación, no solo a la población médica, sino a la población general respecto a estas temáticas, como para poder aumentar esta potencialidad de donantes. Menciona nuevamente que los órganos como corazón e hígado salvan vidas y requieren un tamaño similar de órgano con el donante, con el receptor. El corazón específicamente ha demostrado tener alta mortalidad en lista de espera durante el primer tiempo en menores de 1 año, y el trasplante hepático, como ya mencionamos, ha demostrado tener altas tasas de trombosis, lo que genera también una limitación. Y el riñón, a diferencia de estos órganos, no es un órgano que salve vida, sino que mejora la calidad de vida y prolonga la supervivencia, no es algo tan agudo como corazón e hígado, y puede servir para receptores adultos, y parece adaptarse bien a la fisiología de estos pacientes y crecer acorde a esto. Así que bueno, esto genera un riesgo-beneficio diferente al momento de considerar distintos órganos, y estos artículos y los autores mencionan que en corazón y en hígado la contribución de los pacientes neonatales podría ser muy valiosa para la demanda que hoy hay de donación de órganos, y que sería importante también no solo aumentar la tasa de donación neonatal, sino evaluar técnicas quirúrgicas y tratamientos antitrombóticos para mejorar los resultados en este tipo de trasplantes con donantes pequeños, sobre todo en hepático y en intestinal y en renal. Bueno, buenos días a todos. Gracias Nicolás, Carolina y Ignacio por la presentación. La verdad es que quisimos abordar un poco este tema motivados por la aparición de este artículo en el mes pasado en Pediatric Transplantation, y porque es un tema que realmente lo hemos estado en alguna ocasión tratando con nuestros neonatólogos o con el equipo de trasplante o los equipos de trasplante, pero es un tema que sigue sin haber todavía demasiados avances, si es que es posible que los haya, ¿no? Así que bienvenidos a todos quienes se han conectado hoy. Tenemos un grupo importante de neonatólogos de todo el país que se han conectado, también algunos expertos en trasplante en diferentes áreas. No sé si está la doctora Viciniano, que posiblemente nos iba a acompañar del INCUCAI. No he podido identificar en el auditorio si estaba presente, pero les quería mostrar brevemente cuál es la realidad en nuestro país, ¿no? En la actualidad. Estos son datos de donación sacados del SINTRA, del sistema de registro en nuestro país, del INCUCAI.
El doctor Luis Aponte, que es el jefe de la unidad de trasplante en el Hospital Italiano, me proporcionó estos datos. Y fíjense que, bueno, gracias o debido a la pandemia, la tasa de donación en nuestro país global ha sido irregular en los últimos años, con una caída muy importante en el 2020, ¿no? Y eso lo vimos todos los centros de trasplante. En el gráfico que ven en color rojo se ve el número total de donantes de órganos y tejidos en la Argentina, desde el 2013 hasta el 2023. Y obviamente en el gráfico no sale bien, la línea azul que ven abajo es la línea de donación de cantidad de donantes menores de un año. No sé si se llega a leer bien los números en el gráfico de abajo, pero ahí lo que pueden ver es que hubo algunos años, como el 2013, el 2018, donde hubo más de 10 donantes menores de un año, pero otros años en los que ha habido muy pocos, especialmente en los últimos 3 años, donde ha habido apenas un donante menor de un año en todo el año. Así que claramente, un poco coincidiendo con lo que se ve en los diferentes registros del mundo, en nuestro país la tasa de donación de pacientes neonatos y lactantes es realmente muy, muy baja. Con lo cual, esto es una realidad que podemos analizar juntos si vale la pena intentar modificar. Para eso, me parece que hay 2 aspectos con los que podemos trabajar. Si bien esto es un ateneo bibliográfico, un breve comentario nada más sobre el artículo principal. Este artículo tiene, por supuesto, las limitaciones que tiene toda revisión bibliográfica o metaanálisis basado en el análisis de la bibliografía previamente publicada, donde es muy difícil establecer parámetros de comparación o de generalizar la información que se obtiene. Creo que la conclusión más importante que uno puede sacar es que realmente es hoy en día excepcional el uso de donantes neonatales, que todavía hay mucho debate al respecto y que hay cierta evidencia de que los resultados, si bien pueden ser un poco peores, tampoco desalentarían por completo el uso de órganos neonatales para el trasplante. A mí me gustaría empezar de atrás para adelante, es decir, empezar hablando desde el lado del trasplante, ¿no? De los diferentes equipos de trasplante. En nuestro hospital hoy en día se hace trasplante de todos los órganos sólidos y lo que ha sido bien establecido es que especialmente en el tema de trasplante cardíaco y en el trasplante intestinal o multivisceral, esto es un tema especialmente importante porque son trasplantes donde es necesario o es más importante, digamos, que haya concordancia antropométrica, es decir, que el donante tenga un peso similar al receptor. Esto es especialmente importante en corazón y también es importante en intestino y en trasplante multivisceral por la capacidad del abdomen de un donante pequeño de recibir un órgano de un paciente mayor. En riñón no es tan importante y normalmente se trasplantan riñones de pacientes adultos a niños. Y en hígado, como todos sabemos, es posible, digamos, utilizar una porción del hígado de un donante adulto, con lo cual esto también ha sido superado desde el punto de vista técnico en muchos casos. La pregunta aquí sería, me gustaría un poco ahora sí darles la palabra. Sé que hay unos cuantos integrantes de equipos de trasplante de diferentes lugares. Quizás yendo por orden, no sé, Gloria, si tenés posibilidades de hablar. Gloria González es responsable del programa de trasplante hepático en el Hospital Luis Calvo Maquena de Chile, con una gran experiencia en trasplante. Y quizás me gustaría un comentario tuyo, Gloria, si podés, sobre, creo que está María Alejandra Delgado también del mismo equipo, sobre cuál es la realidad actual y si realmente ven un potencial en el uso de donantes tan pequeños para el trasplante de hígado, si es que les parece que puede ser necesario. Sí, hola, gracias por la invitación y por traer el tema, que es súper importante. Nosotros en la actualidad no tomamos este tipo de donantes para trasplante hepático o renal.
Así que sí, pues súper bueno poder abrir esas opciones. Sin embargo, desde el punto de vista renal, han habido varios clásicos artículos que dicen que pacientes o donantes menores de 2 años, y esto relacionado al peso, tienen mucha más frecuencia de trombosis, incluso obviamente tomándolos en bloque. Por lo tanto, nosotros siempre hemos decidido tomar en bloque desde los 2 años hacia arriba, y nunca antes. Y respecto a los neonatos específicamente, por la alteración de la filtración glomerular que ocurre las primeras 48, 72 horas, nunca lo hemos ni siquiera pensado como potenciales donantes. El tamaño es increíblemente pequeño, y ahí lo que pasa es que todos estos artículos no hablan específicamente de esos donantes respecto al match con los receptores, o sea, no sé qué muy bien como hasta qué peso están trasplantando a los receptores. Me refiero a un paciente adulto recibiendo estos riñones neonatos, no, ni siquiera se me ocurre cómo puede hacer el clearance de creatinina a largo plazo. O sea, habría que ver bien los artículos específicamente de neonatos, creo yo, para poder plantear un cambio en la donación. Y respecto a hígado, nosotros tomamos hígado de donantes desde 8 kilos hacia arriba, y con un match, o sea, son niños pequeños también los que nosotros hemos trasplantado, que son lactantes al final de cuentas, ¿no es cierto? De 10, 12 kilos hasta 13, 14 kilos máximo del receptor, porque tenemos el problema del small for size, que puede ocurrir, digamos, con una falla de injerto hepático secundario a la alteración del match del tamaño. Y hemos tenido más trombosis arteriales, efectivamente, en esos pacientes, y muchas veces la dificultad técnica de que por ejemplo, la vena porta de un neonato debe tener más o menos 5 milímetros, no más que eso, y por lo tanto hay diferencias técnicas en donde tomamos el eje portomesentérico para poder aumentar el tamaño de la porta, y la arteria hepática tampoco la nos tomamos directo, sino que muchas veces usamos un puente aórtico, y también sabemos que el puente aórtico aumenta las dificultades técnicas. Ni hablar cuando el donante tiene 3 arterias con una principal y 2 accesorias viniendo, por ejemplo, de la gástrica izquierda y de la mesentérica superior. Ahí tienes un problema técnico aún mayor. Así que nuevamente creo que no sé, no es tan fácil ir y decir, vamos a cambiar. Creo que hay que ir viendo efectivamente caso a caso y conversar con cada uno de los centros que ya ha hecho este tipo de donaciones, o ir a ver estos trasplantes para ver realmente la dificultad técnica que tengan. Pero lindo poder explorar otra oportunidad. Gloria, ¿vos crees que realmente con la posibilidad de usar órganos parciales, etcétera, se justifica, digamos, explorarlo? Porque hoy en día la verdad es que la mortalidad en lista de espera, no sé cómo es en Chile, pero en Argentina ha bajado bastante con los avances técnicos en cuanto al uso de parcial del hígado, pudiendo incluso utilizar un donante para más de un órgano. Ahí Alejandra Delgado dice algo que yo iba a decir recién, o sea, parece inaceptable, ¿no? Un 30% de trombosis arterial es como mucho. Sí, como tú bien dices, considerando, eso es lo que hay que considerar. O sea, tenemos tanta experiencia en donantes vivos con segmentos laterales izquierdos, que estos pacientes tendrían que explorarse para pacientes que no tengan esa posibilidad, porque tenemos una tasa de trombosis arterial actual con el uso de técnicas microquirúrgicas cercanas a 0 o 4%. El exponer al paciente a esta opción tendría que ser en casos súper seleccionados, que son los menos, por supuesto. Perfecto, perfecto. Hablando de creo que no tenemos a nadie del equipo de trasplante cardíaco. Había levantado una mano alguien, no sé si alguien quiere abrir micrófono y hacer un comentario en voz alta. El doctor Francisco de Badiola
jefe honorario de urología pediátrica del servicio y también con una gran experiencia en la urología pediátrica. Sí, Pachi. Vos sabés que en la Universidad de Stanford, en el año 85, comenzó un programa de donantes neonatales. Casualmente, yo no lo encontré en la bibliografía, pero no sé si está en los artículos complementarios. El que lo llevaba era Carlos Vivas, un argentino que había hecho la residencia en la Universidad de Minnesota, por eso teníamos el contacto. Y él, ya en el año 87, 88, mandaba información de todas las dificultades que había tenido anatómicas, como ustedes las han contado, ¿no? De asimetrías entre los vasos de aorta, pero lo que en ese momento ya el hombre ponía sobre la mesa en discusión era la evolución inmunológica de los órganos de donantes neonatales, ¿sí? Que poco escuché en el artículo principal, pero por ahí le quería preguntar a Ignacio si en los colaterales por ahí se nos pasó algo con respecto al trasplante renal de este tipo, con la evolución inmunológica y la pérdida del injerto, porque nombró, digamos, una pérdida general de paciente fallecido, mala evolución y demás, pero específicamente la pérdida del injerto. En ese colateral, Ignacio, repetime cuál había sido, porque los problemas inmunológicos no eran pocos. Sí, igual, Doc, o sea, los dos primeros trabajos complementarios que nosotros buscamos, más que nada hablan digamos, de las complicaciones en cuanto a lo vascular y no se enfoca tanto en lo inmunológico. Pero bueno, creo que es algo que sí, que hay que tener en cuenta también, me parece. Pero no le da tanta importancia a eso, sino que en el fondo, en uno de los dos trabajos trata de evaluar la supervivencia, más que nada, digamos, de los pacientes operados, de los donantes menores de 5 kilos, y en el otro un poco se enfoca en esta muerte cardíaca y la posibilidad de potenciales donantes, que es lo que presentó. ¿Y la sobrevida del injerto? La sobrevida del injerto renal en los menores de 5 kilos lo mencionaba cerca del 86%, seguidos más o menos a un año, y los mayores de 5 kilos más o menos un 93%, o sea, es un valor bastante similar. Sí, según entiendo, hoy en día creo que son pocos los centros que utilizan donantes neonatales o lactantes para trasplante renal, ¿no? Y creo que eso también tiene que ver con la reducción de la mortalidad en lista de espera para riñón. Ya que entramos al tema de trasplante renal, está conectado también Roberto Bagni, que es miembro del equipo de trasplante renal de nuestro hospital. No sé, Roberto, si vos querés hacer algún comentario a este respecto, digamos, cuando reciben el llamado por donantes, etcétera, qué tan, digamos, si de alguna manera se consideran este tipo de donantes o se rechazan ya por default, que es lo que tengo entendido por el equipo de nefrología, ¿no? No, en general no hay muchas ofertas de donantes tan chiquitos, por supuesto no neonatales. En general se consensúa. La ventaja de tener un donante chico es que, bueno, cuando el receptor realmente es muy chico, te permite tener un poco mejor de concordancia de tamaño, que en general, si bien no suele ser un problema, en algunos pacientes muy chicos podría serlo y podríamos bajar la edad el peso del receptor si uno tuviera riñones más chicos. Pero en general lo que nos pasa cuando nos ofrecen riñones de pacientes de donantes pequeños es que usamos el trasplante en bloque, o sea que técnicamente no es tan complejo, porque se ponen los dos riñones y uno técnicamente anastomos a la aorta del donante, a la aorta del receptor. Entonces, si bien tiene, por ser paciente chico, menor presión arterial, algunos más riesgos de complicaciones vasculares, técnicamente no es tan complejo. O sea, no estás anastomosando una arteria renal de un lactante, estás anastomosando aorta con aorta, entonces técnicamente no es algo tan complejo. Y cualquier receptor, por más chico que sea, puede recibir el trasplante en bloque, o sea, los dos riñones juntos. O sea, que técnicamente para nosotros no sería tanto problema y nos permitiría, por lo menos hipotéticamente, estos pacientes que tenemos muy chicos que están ahí, digamos, que no es fácil hacer diálisis en pacientes tan chicos y nosotros
no sé, de nuestra serie, el trasplantado más chico tenía 8,6 kilos, pero tenemos un montón de pacientes insuficientes renales más chicos que podrían beneficiarse con estos donantes. Sí, yo creo que los reparos tienen que ver más que nada con el potencial fallo del injerto a largo plazo, y esto es lo que un poco los nefrólogos siempre han manifestado, ¿no? Ahora, si uno ve la bibliografía, o por lo menos este artículo que mostraba Ignacio, 86% de supervivencia del injerto al año, si bien está un poquito lejos de lo que son los resultados en pacientes más grandes, tampoco es algo despreciable en un paciente tan pequeño como vos decís, que a veces tienen morbilidad alta por la diálisis. Sí, dale. Nosotros tuvimos un donante, no neonatal, pero lactante, que se le puso el injerto de bloque y tiene 15 años de seguimiento y los riñones funcionan, digamos. No es una serie, digamos, es un solo caso. Bien. Con respecto al trasplante intestinal, Rodrigo, ¿estás por ahí todavía? Rodrigo Sánchez Claría es el jefe del programa de trasplante intestinal en nuestro hospital. Tenemos nosotros una pequeña experiencia con donantes neonatal. No sé si querés hacer un comentario, Rodrigo, ¿estás por ahí? Sí, no, ahí sería, por lo menos para todo el grupo de intestino y de multivisceral, sería muy bueno que la donación neonatal tenga como mayor crecimiento. La verdad que en Argentina hay como varios aspectos que la hacen difícil. La primera es la conciencia de las diferentes unidades cerradas pediátricas acerca de la donación y acerca de la posibilidad de darle una posibilidad a un receptor con estos órganos, y me parece que esa conciencia muchas veces todavía no está en las unidades cerradas, porque la tasa de denuncia es muy baja de las unidades cerradas. Después está todo el tema del mantenimiento de estos niños, que son bastante lábiles, y eso implica también un trabajo extra para los diferentes protagonistas que están ahí en la terapia hasta que llegue la gente del INCUCAI. Después hay poca conciencia en los jueces, donde muchas veces el órgano está disponible, la familia es donante, todo, y el juez, por alguna razón que todos desconocemos, pone la negativa y se acaba la donación. Con lo cual hay como varios aspectos que hacen que la donación pediátrica y más neonatal prácticamente en Argentina haya sido a cero. Y en intestino, la realidad, nosotros tenemos una experiencia con 2 donantes neonatales, y los 2 receptores que tenemos de esos 2 donantes están vivos y ya llevan más de 9 y 13 años de sobrevida, con lo cual la experiencia de nosotros es buena. Desde el punto de vista vascular, no hemos tenido mayores problemas, y el intestino no es como hígado, que prácticamente es prohibitivo por la tasa de trombosis de la arteria hepática. El intestino no hemos tenido esa experiencia, y el mundo no ha tenido esa experiencia, y menos todavía en los multiviscerales, donde la anastomosis es aorta y cava. No hay prácticamente tampoco evidencia con respecto a la disfunción del GRAF y la falla primaria por este tema de la supuesta inmadurez de los órganos. Así que desde el punto de vista nuestro sería muy, pero muy positivo que podamos trabajar y que podamos aumentar la tasa de donantes neonatales. Gracias, Rodrigo. Introdujiste de alguna manera el rol del equipo tratante del potencial donante, ¿no? La legislación actual yo honestamente no la tengo 100% clara. En su momento, como se dijo en los artículos, se especulaba con que potencialmente los pacientes, por ejemplo, anencefálicos podían ser donantes. Eso realmente trajo muchos problemas, y seguramente Gonzalo nos hará un comentario de eso enseguida, en relación a cómo establecer el diagnóstico de muerte cerebral en un recién nacido, que tiene una plasticidad neuronal diferente al paciente mayor, y claramente esa es una limitante importante, y todavía, por lo menos en nuestro país, no está extendido el uso de donantes en parada circulatoria, con lo cual creo que hay trabajo por hacer por ahí. Pero bueno, sería interesante, hay algunos comentarios en el chat
de neonatólogos, la doctora Ana Estebanel, la doctora Gladys A. Si alguien quiere abrir micrófono y hacer algún comentario, me gustaría escuchar a los neonatólogos en el auditorio cuál ha sido su experiencia, si se piensa en la práctica diaria en que un paciente que está internado en la unidad pueda ser eventualmente donante, cuáles son las barreras para esto, y qué les parece que podemos hacer juntos para trabajar en este tema, si creen que es válido, ¿no? Yo soy la doctora Ana Estebanel, doctor. Mucho gusto. Bueno, encantada. Primero que me permitieron, soy de la Maternidad Santa Rosa, de acá de Vicente López, un hospital municipal, y le contaba mi experiencia, que se la cuento rapidito. Fue un paciente que la mamá era un embarazo que ya a las 18 semanas ya sabía de la anencefalia del feto. Se le propuso acá el equipo de obstetricia hacer la interrupción del embarazo derivándola a un hospital de capital, porque acá en provincia, esto estoy hablando del año 2018, no se podía hacer, y la señora se había informado de que su bebito, aún siendo anencéfalo, podía servir para algo para otros bebés. Había entrado en la página del INCUCAI. Bueno, la señora sabía de qué se trataba, punto, y decide continuar con el embarazo. Cuando llega a término, llega a las 37 semanas, se produce el parto de este bebé, y acá se le dice que ante lo que ella decía que quería donar, que su bebé fuera donante, le dijeron que no podía ser, que eso no existía. Y bueno, justo tuve la suerte yo ese día estaba como jefa de guardia, me enteré de la situación y le comento a mis colegas, miren, esto sí se puede hacer, me comunico con la gente del INCUCAI, y la señora pasó de un dolor profundo, de haber pensado que lo que ella había querido se truncaba por esta negativa, por esta imposibilidad, a que sí que se podía. Bueno, se la hago corta. El bebé nació, vivió 4 días, se lo alimentó, tuvo tiempo de estar con su mamá, con su papá, con su hermanito, y cuando yo ya avisé al INCUCAI de la presencia de este bebé, di las características, de que era un bebé de 2,7 kilos, que había nacido vigoroso. Bueno, ellos enseguida se pusieron en contacto con nosotros, se produce el fallecimiento, se llama al INCUCAI, el INCUCAI viene, y ese bebé sirvió como, en esa época se utilizó para el banco de injertos del Garrahan, las válvulas cardíacas de este bebito, y bueno, la mamá siempre muy agradecida, y tan agradecida que en un congreso que hicimos pequeñito de acá, de una jornada de la maternidad sobre duelo perinatal, ella dio su experiencia, sobre lo que había vivido con su niño, y que así, bueno, nada, lo comento a nivel como neonatóloga que soy, así, que sé que en el equipo hay muchos neonatólogos, que me parece que lo que usted dice que es importante la información, ¿no? Que cosas se pueden revertir con información. Muchas gracias. La doctora Sá del Hospital Fernández también levantó la mano. Hola, buenos días. Bueno, la verdad la convocatoria me interesa en particular porque nosotros tenemos un grupo de perinatología con un montón de patología fetal, organizada, programada. Más o menos hace 2 años intentamos, un poco como cuenta la doctora Estebanel, yo conozco a parte del equipo de trasplante por haber trabajado en Fundación Favaloro, en el equipo de trasplante como pediatra y neonatóloga. Intenté hacer la donación de órganos, no como dice la doctora Estebanel, sino de válvulas, sino de órganos, y no lo pude sortear, la dificultad. Hablé con el INCUCAI, estuvimos manteniendo 48 horas un paciente con anencefalia, de hecho sabía por una cuestión laboral que había un donante para multivisceral esperando desesperado el órgano, y la verdad me gustaría saber si ustedes, desde la experiencia de todo el grupo que está acá, participando, si esto se ha mejorado. Sé que se ha mejorado, de hecho en el Fernández vamos a hacer una jornada sobre esto, y convocamos al INCUCAI. Confieso que es como complejo el tema, no sé, el abordaje es complejo, no sé si es
mi parecer o es lo que sucede, no solamente los tiempos, que dependen si este paciente había caído en un fin de semana y eso lo hizo mucho más complejo. Me gustaría saber si, sé que la ley se modificó y si esto lo vive todos los grupos que trabajan con neonatos con posibilidad de donación, ¿no? Sí, claramente la limitante creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con que establecer el diagnóstico de muerte cerebral en un recién nacido es complejo al extremo de decir, bueno, un paciente que tiene su sistema circulatorio funcionante, hacer una ablación como se hace en la mayoría de los pacientes en la Argentina, ¿no? Con muerte cerebral, pero todavía manteniendo sus funciones vitales. En neonatología claramente es complejo y hay todavía limitaciones con la legislación, y probablemente hay un gris y un grupo de pacientes donde no es posible establecerlo y finalmente terminan falleciendo sin poder ser donantes. Yo creo que ahí el desafío es seguir avanzando en establecer criterios y mejorar el proceso de donación o de procuración para que se pueda hacer una vez que se ha detenido, digamos, la actividad cardíaca. El problema es que eso requiere una logística muy ajustada, porque el tiempo de isquemia caliente obviamente tiene que ser lo más corto posible. Me gustaría, Gonzalo Mariani, que es el jefe de neonatología de nuestro hospital, él es magíster también en ética y tiene una mirada, experiencia, pero también ha estudiado mucho el tema de la toma de decisiones, ¿no? En el momento del final de la vida, limitación de cuidados, etcétera, en pacientes recién nacidos. Contanos, Gonzalo, un poco cuál es tu mirada desde el punto de vista ético de los problemas que genera la posibilidad de donación en un recién nacido, y también cuáles crees que son las barreras actuales para este tipo de situación, en la cual eventualmente se podrían beneficiar sin duda algunos potenciales receptores, pero también podría de alguna manera darles, como decía la doctora Estebanel, alguna cuestión positiva a las familias de los pacientes neonatos que fallecen, ¿no? Bueno, buen día. Buenos días. Muchísimas gracias, Pablo. Gracias por traer el tema. Felicitaciones a todo tu equipo por las presentaciones y por darnos la oportunidad de participar y de abordar este tema que ya lo hemos, como vos dijiste, tocado en ateneos y en charlas, pero nos cuesta dar el paso de implementar protocolos y demás. Seguramente podemos hablar de algunas barreras, no sé, estamos medio cortos de tiempo, pero yo creo que en todo el país, en Argentina, se ha avanzado mucho en cuidados de fin de vida en las unidades de neonatología, en cuanto a decisiones compartidas, cuidados paliativos, comunicación con las familias, acompañamiento, etc. Sin embargo, todavía este tema del abordaje del potencial donante, el recién nacido, es una asignatura pendiente. Lo primero quería tocar es este tema de la definición de muerte o del criterio usado para potenciales donantes. Como vos decías, en adultos, en otras edades, el criterio de muerte cerebral es el que, digamos, más se usa y que, digamos, facilita mucho ciertas cuestiones técnicas. En neonatología es de uso extremadamente infrecuente. Por un lado, yo diría que porque es muy difícil hacer diagnóstico de muerte cerebral en recién nacidos, y estamos hablando de muerte cerebral total. Por eso el anencefálico no puede ser considerado un donante desde el punto de vista de la muerte cerebral, porque tiene función de tronco, por ejemplo. Hay muchos eticistas que dicen que si uno considerara el anencefálico o tuviera el criterio de muerte encefálica esencial o de funciones superiores, también podría considerar como donante a los dementes graves o a los pacientes en estado vegetativo persistente. Entonces, eso quita la posibilidad de que el anencefálico sea un donante desde el punto de vista legal y ético. Con lo cual, también diría yo que en neonatología se usa poco este diagnóstico, pero también se busca poco, y lo que uno no busca no lo encuentra nunca. Y realmente ahí también tenemos que aprender los neonatólogos a considerar la posibilidad de evaluar el diagnóstico de muerte cerebral más en algunas oportunidades que no lo hemos hecho o no lo hacemos con digamos, yo creo, la frecuencia que deberíamos hacer.
esta cosa de la profecía autocumplida, ¿no? Si no lo buscamos, no lo encontramos y entonces no existe, y entonces ¿para qué lo vamos a buscar?, etcétera. Pero el otro criterio que lo definió bien Ignacio, este del criterio de paro cardiocirculatorio, implica una serie de intervenciones peri-muerte que aumentan la complejidad, ¿no?, del tema, del asunto. Para repasar, en este criterio, primero tiene que haber una decisión consensuada, obviamente, y compartida con la familia de adecuación de cuidados. Y después, incluyendo retiro de asistencia. Y después, cuando se realiza el retiro de asistencia, se va a producir la muerte cardiocirculatoria. Y hay que esperar por lo menos 5 minutos de asistolia para determinar la muerte. Y esto implica una modificación del cuidado estándar en condiciones de fin de vida, dónde se realiza o dónde se produce esta muerte, la posibilidad de tener privacidad, la posibilidad de tener alzado al hijo en esos momentos durante un tiempo que decían las familias. Todo esto cambia lo que hacemos habitualmente, con lo cual genera, digamos, un conflicto importante desde mucho punto de vista emocional, bioético, etc. Con lo cual es crucial el tema del consentimiento informado. Yo siempre recuerdo a Mónica Maquilla, la jefa de hematología, que dijo: el consentimiento informado es un informe con sentimiento. Y es muy importante que el consentimiento sea válido, y para eso necesitamos mucha conversación, mucho tiempo para pensar, para reflexionar, para dar lugar a preguntas, a dudas, a preocupaciones, que las familias expresen sus valores, sus deseos, sus miedos. Hay un montón de cuestiones que hacen que el consentimiento sea válido y requiere tiempo, formación, capacitación. Así que en este sentido me parece que es fundamental capacitarnos y formarnos para poder abordar estos temas de esta manera. A veces los padres, como decía Ana recién, traen el tema, ¿no? Me gustaría que fuera donante, y muchas veces nosotros estamos con muy poca formación o capacitación para dar respuesta a eso. Yo diría esto que vos planteabas del proceso de toma de decisiones, la importancia de entender que son los padres, la madre y los padres, la madre, el padre, las personas, digamos, con la capacidad de definir qué es lo mejor para su hijo en estas situaciones tan críticas. Se va a llamar zona de decisión informada parental, donde uno brinda toda la información empáticamente y acompaña a la familia en la decisión que se pueda acordar en situaciones tan difíciles. Pero me parece que es algo en lo cual tenemos que trabajar mucho. Hay, por ejemplo, recomendaciones de cómo comunicarnos con estas familias, en lugar de inducir la respuesta. ¿Quiere usted tal cosa? Mire, hay algunas madres y padres que prefieren tal cosa, otros madres y padres prefieren. Entonces, tratar de que sea realmente una decisión consciente de la familia y no inducida por nosotros. Yo diría que otras cuestiones que tienen que ver con bioética en particular, uno puede plantearse los principios clásicos, pero yo haría hincapié en una distinción de los principios de la bioética, jerarquizando lo que dice Diego Gracia, que hay principios de primer orden, principios de segundo orden. No maleficencia y justicia estarían por encima de los otros principios cuando hay conflicto. Entonces uno, cuando se pregunta, pero ¿estoy haciendo beneficio al paciente con todo esto que estamos planteando? Yo diría que es mejor plantearse si estamos haciéndole daño. Probablemente no estemos haciendo ningún daño, y sí estemos, desde un punto de vista utilitarista, favoreciendo a otras familias, y esto para la familia del donante también puede ser importante si lo veo desde ese punto de vista. ¿Qué otras cosas, Pablo? También es importante reflexionar sobre el impacto sobre el equipo de salud, ¿no? Y lo que se llama distrés moral, o aquello que uno está haciendo cosas que le parece que no están bien, como la importancia de formarnos, de capacitarnos, de discutir, de fundamentar las conductas, de escuchar al otro, estar dispuesto a cambiar, de acompañar a la familia en su decisión, independientemente de que estemos todos o no de acuerdo. Y lo otro que está mucho en la literatura es la importancia de separar las conversaciones acerca de la adecuación de cuidados
y la posibilidad de ser donante. Y en este sentido, porque ahí podría ser visto como un conflicto de intereses. Yo quiero que sea donante, voy a forzar la adecuación de cuidado. Esto no puede ser visto de esta manera, y la conversación sobre donación tiene que ser posterior al acuerdo de haber llegado a la decisión de adecuar cuidado. Y en este sentido, el personal de procuración tienen que ser los encargados de acompañar, o mejor dicho, de liderar este pedido de consentimiento para donación y para criterio de muerte cardiocirculatoria, estando presente el equipo tratante de neonatología. Así que hay muchas cuestiones, me parece que no tengo mucho tiempo. Las barreras son múltiples, en parte lo poco que sabemos de los resultados, lo planteaba Pachi, lo han comentado los doctores, los resultados inciertos, la poca bibliografía, la poca literatura, pero también tiene mucho que ver, me parece a mí, con nuestra propia falta de capacitación, de formación, de concientización de la importancia de esto. Y bueno, es un esfuerzo plantear esto, porque como decía, cambia la manera que tenemos de abordar el cuidado de fin de vida. Gracias, Gonzalo. Una aclaración en base a lo que escribía la doctora Estebanel en el chat. Hay que hacer una diferencia entre los órganos que se pueden donar cuando el paciente está en circulación cardíaca, es decir, que la ablación se hace con el paciente que tiene circulación cardíaca presente, lo cual permite planificar el momento del trasplante y que el tiempo de isquemia sea reducido, y lo que es trasplante de tejidos, por ejemplo, válvulas cardíacas, eventualmente hueso, eventualmente córnea, se me ocurre, que se puede hacer una vez que el paciente ya ha tenido parada circulatoria y donde los tiempos no son tan importantes. Eso en esta población es posible hoy en nuestra legislación y deberíamos tenerlo en cuenta. Para terminar, y estamos ya muy pasados de tiempo, yo lo que les quiero proponer a los neonatólogos presentes, a los equipos de trasplante presentes, es que empecemos a trabajar en forma proactiva en armar un grupo de trabajo. Yo creo que sería interesante quizás entre la Sociedad Argentina de Trasplante, el Comité de Neonatología de la SAP, por ejemplo, se me ocurre, y eventualmente el INCUCAI, quizás empezar a trabajar en grupo, incluyendo a todos los actores, sobre qué estrategias se pueden implementar, tanto desde el punto de vista educativo para las terapistas neonatales, como también desde los aspectos legislativos, etcétera, que nos permitan eventualmente avanzar un poco en este aspecto, que probablemente no sea significativo a nivel global en cuanto a los números de trasplantes, pero sí puede tener un impacto interesante en trabajar estos aspectos que desarrollaba Gonzalo en cada una de las terapias neonatales hoy en el país, porque creo que sería un motivo para por lo menos generar la conversación de qué hacemos en el momento del fin de la vida, y también eventualmente mejorar los resultados en algunas áreas donde todavía tenemos una alta mortalidad en lista de espera, ¿no? Así que bueno, gracias a todos por participar. Aquellos que no hayan podido estar pueden difundir, luego vamos a mandar el link de la grabación de este Ateneo y quedamos en comunicación entonces. Muchas gracias.